Un saludo y bienvenidos a todas las personas que pues que vais a participar en este nueva edición de Diálogos de la VAP, un espacio en el que, entrevistamos y conversamos con personas y profesionales relacionados con el ámbito, pues de la administración pública, de la lucha contra el fraude y la corrupción y con diferentes aspectos dentro de las administraciones públicas. Nuestra invitada de hoy es Pilar Batet. Buenas tardes, Pilar, un saludo. Hola, Amalia. Pilar Batet, pues yo creo que es muy conocida y es una experta en contratación pública y te damos la bienvenida por haber aceptado la invitación de la VAP para participar en estos diálogos. Estoy encantada, Amalia, de estar contigo aquí. Pues Pilar, como experta en comunicación, la primera pregunta es que, pues todas las personas que trabajamos en las administraciones públicas tenemos la sensación, ¿no? Desde hace algunos años como que, pues la contratación se ha vuelto muy complicada, a raíz sobre todo de la aprobación, pues de la última ley de contratos del sector público, ¿no? ¿Esto es realmente así o qué está fallando o simplemente nos tenemos que adaptar? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pilar? Pues a ver, la contratación es complicadilla, eso no nadie lo puede negar, es una legislación que es muy farragosa y compleja. Y sí que es necesaria una especialización en esta materia, se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Hay administraciones donde, bueno, pues que tienen un cambio de personal en contratación, pues muy constante y la verdad es que se nota mucho la falta de especialización. Eh, También es muy importante tener en cuenta que esta legislación tiene un sentido. O sea, se han ido incorporando requisitos, se han ido incorporando trámites nuevos porque en España lo hemos hecho muy mal. Entonces, han habido muchos casos de corrupción y es normal que haya pues, una legislación que intente evitar esas situaciones que se han dado en el pasado. Entonces, tiene una razón de ser esa complejidad de la contratación y sí que es cierto que depende mucho también, aparte de la especialización, depende mucho de las personas. Porque hay personas que intentan hacer las cosas fáciles, intentan pues no duplicar tareas, pues hacer trámites al mismo tiempo. Entonces, claro, yo pues algunas veces me dicen, uy, este abierto nos ha costado 7 meses desde que llegó a contratación. Eh, pues entonces hay que mirar en cada administración cuál es el problema concreto, dónde se paran los expedientes, porque si a mí me cuestan 2 meses y medio, no es normal que a otra administración le cueste 7 meses. Entonces hay que averiguar qué está pasando. Pero que es compleja, pero tiene su razón de ser, pero es asumible, es asumible. Ujú. Entonces se puede llevar a efecto eh, sin mayor problema. Entre las cosas que comentabas que se habían hecho en las administraciones bien o que no se habían hecho todo lo suficiente bien que había que hacer, está el abuso, ¿no? O el uso, o más bien abuso de la figura del enriquecimiento injusto. ¿Crees que esa utilización del enriquecimiento injusto es una especie de dar esquinazo a la ley de contratos? Ah, sin duda, sin duda. Es que hay mucha afición por el enriquecimiento sin causa. A ver, yo creo que hay 2 factores fundamentales. Uno es que, los políticos, hacen caso a los ofrecimientos que le van llegando en el día a día, ¿no? Va a una empresa, se presenta, les convence de que hay algo, chulo, algo que tienen que implementar ya, y si es sobre todo si es de pequeña cuantía, pues bueno, oye, lo hacemos y si no hay dinero, pues oye, enriquecimiento sin causa. Y está un poco asumido. Y eso tiene que desaparecer, eso es un vicio bastante importante. Y luego están los contratos, los grandes contratos, pues de residuos, limpieza, los de importe económico elevado, que terminan, finaliza el contrato y no se ha realizado la contratación
ni siquiera se ha iniciado la contratación siguiente. Entonces, Ujú, se dan supuestos de que durante años se está utilizando un contrato caducado años atrás y ujú. además de cuantías elevadas. Entonces, ahí sí que hay que buscar qué está pasando. Si es que hay algún interés en que continúe la empresa que lo está haciendo o realmente hay un problema de personal y ha habido algún tipo de problemática que ha derivado en que estos contratos no puedan salir. Pero son contratos de una cuantía importante y eso habría que vigilarlo muy bien. Sí, de hecho, desde la agencia se ha emitido durante el año 2021 una recomendación en el sentido que, bueno, pues se ha detectado que en parte o gran parte de los problemas vienen por la falta de planificación, ¿no? A la hora de, bueno, pues abordar la contratación pública, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante esa planificación? Claro, es total. O sea, la Mm. planificación va a hacer que llegues a tiempo ante una contratación importante que está a punto de finalizar. Va a hacer que elijas el procedimiento adecuado en cada contrato, que seas capaz de ver si estás ante un contrato menor o realmente es un contrato repetitivo y eso requiere de una licitación. La planificación es fundamental y esto también enlaza con lo que te decía antes, que algunas veces los políticos se dejan llevar por alguna propuesta que les llega y que creen interesante y la quieren implementar, algún estudio concreto, alguna actuación concreta, y deberían de pensar que, bueno, pues que eso puede ser una idea para programar y realizar el año siguiente, no ese mismo año. Esta mentalidad es esencial en las administraciones públicas y está costando mucho, porque nunca se ha trabajado así y está costando mucho implantarlo. Sí, has tocado, aunque sea un poco de refilón sin mencionarlo, ¿no? Cuando vienen las empresas, que interesa que una empresa sea la que continúen, y aquí nos encontramos con un factor que es ¿no? Lo que son los conflictos de interés, ¿no? ¿Realmente se aborda esta cuestión en nuestras administraciones públicas y qué papel juega, bueno, pues ese conflicto de interés a la hora de la contratación pública? Tú que eres experta y tienes un conocimiento amplio sobre la materia. A ver, los conflictos de intereses requieren de mucha mentalización, de mucha formación al respecto, para que todos los que trabajamos en torno a la contratación pública asumamos eh, ese especial carácter de la contratación que dice la ley, que no solo hay que ser como la mujer del César, que no solo tenía que ser honrada, sino parecerla, pues nosotros igual. No solo tenemos que tener pues todas las medidas que establece la ley, cumplir todas las medidas, que no haya ningún vínculo con ninguna de las empresas que quieran participar, pero aparte, aparte de la ley, está eso que dices tú, los conflictos de interés que pueden llegar mucho más allá y deben de llegar mucho más allá que lo propio que dice la ley. Últimamente lo hemos vivido, ¿no? Con el caso de Madrid, del Ujú. hermano de De Ayuso. la sí. Sí, yo creo que ahí no hay nada, contractualmente está todo correcto. Primero porque Ayuso no estaba en el órgano de contratación y segundo porque no se contrató con el hermano, se contrató con otra empresa. Entonces, ahí legalmente yo creo que está todo correcto, sin perjuicio, sin perjuicio de Ujú. que la investigación derivase en algún asunto penal de prevaricación o de tráfico de influencias, eso yo no lo toco, ¿vale? Pero se cumplían las prescripciones de la ley en este caso, pero luego está el tema de que sea beneficiario del conflicto de interés, que es que sea beneficiario de un contrato, aunque sea en poca medida, pero que sea beneficiario un hermano de una persona que ostenta un cargo como el que ostenta. Entonces ahí entra el conflicto de interés y bueno, pues sí que hay que intentar atarlo, hay que intentar atar todos esos cabos que todavía están sueltos.
Sino que puede ser algo que puede ser legal, pero no tiene por qué ser a lo mejor ético, ¿no? Y más cuando hablamos en el caso Efectivamente, de las efectivamente. administraciones Ahí ya entra públicas, la ¿no? ética, sí, ¿No? Que sí. es importante, además, bueno, al hilo de esto también, bueno, pues la falta, se ha visto la falta que tenemos en nuestras administraciones públicas, ya no solo de códigos éticos y de conducta, sino de planes, ¿no?, de integridad o planes antifraude. ¿Quién nos iba a decir que la obligatoriedad de dotarnos de planes antifraude iba a venir, bueno, pues de una norma europea, bueno, pues como es para poder acceder a los fondos Next Generation, pues ¿no?, obliga a las administraciones públicas a, bueno, pues dotarse de esos planes antifraude que pueden ser el primer paso hacia, ¿no?, unos planes ya integrales de, bueno, pues que tengamos unos planes de integridad que tengamos en nuestras administraciones públicas, ¿no? Mm. Efectivamente, yo creo que son un primer paso, ¿eh? Está bien empezar por ahí, pero además de que es un primer paso, van a estar en constante evolución. No es algo fijo, Ujú. porque se nos ha dado un plazo pues, relativamente corto para llevarlos a cabo, pero es que no son definitivos, van a ir evolucionando conforme vayamos viendo que tienen que evolucionar. Entonces, sí que me parece que es un paso importante. Lo que pasa, el miedo, ¿no?, es que se convierta en una burocracia más, o sea, en, en que sea un papel más a firmar, un documento más a firmar, y que realmente no sé, entre las personas que van a firmar en una contratación, que no hay ningún conflicto de interés con las personas que se han presentado a la licitación, eh, que hagan una reflexión de fondo. O sea, porque Ujú. yo me temo que habrá personas que lo firmen sin mirar. O sea, que se lo pongas a la firma, firme y Y ya punto. O está, sea, ¿no? no, claro, por eso es tan importante, mentalizar al personal, formarlo y crear ese ambiente de ética. Yo creo que Ujú. el ambiente es contagioso. Yo creo que cuando hay varias personas que son muy íntegras, producen ese efecto contagio. Cuando Ujú. hay varias personas que no, donde no hay ninguna integridad, también, ¿no? Porque claro, los que están cerca dicen, bueno, pues si este se aprovecha, yo por qué no, no sé, que sí que creo que es muy importante el ir creando esos grupitos, ¿no? Esos grupitos que puedan contagiar a los demás lo que es, la ética y la integridad pública. No, sí, sin duda. De hecho, bueno, los datos que tenemos de los 2 últimos años anteriores en la Agencia Valenciana Antifraude con respecto a las denuncias que se han presentado, en primer lugar, son las que tienen relación con los recursos humanos y, en segundo caso, con la contratación, ¿no? Ahora estamos elaborando los datos que los presentamos en unas semanas, los datos del año 2021 y vamos a ver cómo están, ¿no? Eh, cuáles son el mayor número de denuncias, en segundo lugar, pero sigue siendo la contratación pública uno de los puntos sensibles, ¿no?, en lo que tiene que ser actuaciones delictivas o que pueden ser constitutivas de fraude y corrupción, ¿no? Mm, Y quizás ahí juegan un papel importante lo que tú comentas, ¿no?, de la ética y la integridad, en la medida en que cuantas más personas haya en las administraciones públicas éticas e íntegras, menos riesgo habrá, ¿no?, de que se puedan producir este tipo de hechos, ¿no? mm, por supuesto. Es Mm, que, la contratación pública, como dije en el post este que de la BAF, es una sí. materia de peligrosos estímulos. A ver, donde hay dinero, hay posibilidad de corrupción. Entonces, claro que la contratación pública es una materia muy delicada. Pero es que además, en contratación pública, puede haber corrupción o malas prácticas, en varias fases de la contratación. Al preparar Ujú. una licitación, por ejemplo, en la preparación de la documentación del pliego técnico, pues alguna vez se ha visto que se había copiado o escaneado las prescripciones técnicas de un producto concreto. ¿Y por qué Ya. se ve? Pues porque había erratas había erratas en la ficha del producto y estaban esas mismas erratas en los pliegos. O sea, que se puede cerrar tanto desde la preparación del contrato con ese tipo
cláusulas con condiciones de solvencia que sean desproporcionadas, que tiendan, pues, a lo mejor a continuar con la empresa que estaba llevando la contratación. En la adjudicación del contrato, con criterios de adjudicación poco definidos, por ejemplo, pues las cláusulas abiertas del tipo de otras mejoras, tantos puntos. Y dices, bueno, ¿y a qué mejoras se referirá? ¿Qué querrá valorar el órgano de contratación, ¿no? Ujú. Y luego, aparte de la ejecución del contrato, es que también puede haber prácticas de corrupción o malas prácticas en la propia ejecución. Una vez adjudicado el contrato, todo efectuado de forma correcta, en la propia ejecución pueden haber muy malas prácticas. Por ejemplo, hace un tiempo vi en prensa bueno, que una empresa se había adjudicado la licitación del Ujú. asfaltado de calles por, siendo la más cara, por haber ofertado un mayor grosor del asfaltado. ¿Qué pasa? Cambia la corporación, entran los nuevos y dicen: "Vamos a hacer una cata". Hacen una cata del asfaltado y resulta que el grosor era la mitad. Ya. Entonces, eso estará en juicio hoy día, ¿no? Estará en juicio. Entonces, por supuesto que la contratación es una materia delicada, pero es que además se puede incurrir en malas prácticas y en corrupción. Es que es a lo largo de todo el proceso, tiene que estar vigilado todo el proceso de la contratación pública. Y luego, aparte, tenemos la posibilidad de que las empresas puedan llegar a acuerdos, que eso la Comisión Claro. eh, de Mercados y la Competencia nos ha advertido sobre las posibles circunstancias que se pueden dar, desde que las empresas se pongan de acuerdo para repartirse el mercado, hasta que hagan un boicot y no se presenten a una licitación para, para intentar subir el precio. O sea, que las propias empresas pueden efectuar este tipo de malas prácticas. Pues te voy a trasladar ahora, Pilar, una pregunta que ha hecho un compañero de la agencia que sabía bueno, que ibas a participar, José Eslava, y te leo textualmente su pregunta para ser lo más literal posible a lo que quería él preguntarte, ¿no? Y es, ¿qué te parece que la legislación o qué te parecería que la legislación fijara importes diferentes por procedimiento contractual según la administración de que se trate, dependiendo de factores como el presupuesto, el tamaño, el ámbito de la actividad, etcétera? Pues no, no me parece buena idea. No ¿No me te parece parece buena buena idea. idea? No, porque ya tenemos algún caso, por ejemplo, la disposición adicional 54ª, ¿vale? Está referida a los contratos menores que realicen los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y fija el contrato menor en 50.000 euros para los suministros y servicios eh, que no vayan a ser destinados a servicios generales. Bueno, eso es un coladero. Aunque se contrate para un proyecto de investigación, una vez finalizado el proyecto pasa a servicios generales o Ujú. que se contrate con motivo de. Luego se utiliza para esos productos y servicios, se siguen utilizando y yo creo que estas cosas causan malestar porque, bueno, pues no se comprende el contrato menor, o sea, el límite del contrato menor que sea más reducido molesta en general a todas las administraciones. Entonces, es difícil de ver que a una administración, porque posiblemente ha hecho más presión a la hora al legislador, ha presionado más, pues le han concedido pues estos nuevos límites extraordinarios, ¿no? Entonces, eso no causa buena sensación. Y lo que sí, que siempre he manifestado, es que para las entidades locales pequeñitas sí que hay que establecer algún tipo de medida que les permita subsistir. Por ejemplo, pues los contratitos menores que se repiten año tras año, pues a lo mejor permitir que lo sigan haciendo sin que tengan el miedo, ¿no? a que se pueda considerar un fraccionamiento Ujú. siempre que no tengan una determinada cuantía, ¿no? O, por ejemplo, las mesas de contratación tienen serios problemas para constituir una mesa de contratación. Se podrían dejar en 3 miembros perfectamente.
que yo creo que esa era un poco la intención de la ley, pero que luego ha sido interpretado y han dicho que no, que 3 eran 3 vocales, no 3 miembros, con lo cual ya, tienen que ser 5. Bueno, pues hay detalles, que para la administración local sí que habría que matizarlos para intentar que puedan sobrevivir a esta ley con sus pocos medios, donde a lo mejor hay pueblecitos que solamente tienen un secretario interventor. Sí, sí, es una constante que todos hemos escuchado, ¿no? Y que tenemos Mm, compañeros a los que, bueno, pues que muchas veces dice que las normativas se hacen pensando en las grandes administraciones con muchos medios y recursos y que poco se, ¿no?, se acuerdan de esos pequeños ayuntamientos en el que, bueno, pues hay falta de personal y tienen que cubrir muchas necesidades, ¿no? Y ahora te voy a hacer sí. una pregunta que va referida a cuál es tu opinión con respecto a bueno, pues a esto que está creando tanta polémica, que tanto hemos oído hablar y que son los contratos de emergencia que se produjeron durante la pandemia. A ver, ¿qué A nos ver, puedes contar al respecto, Pilar? los contratos de emergencia ha habido abusos y ya los había antes de la pandemia. Quiero decir que, por ejemplo, tú puedes acudir a un contrato de emergencia para acometer una obra porque se están cayendo unos cascotes del tejado y Ujú. puede causar daños. Puedes acudir a una obra de emergencia, pero pues se daban casos donde ya que estaban puestos y arreglaban el tejado, pues de paso pintaban las fachadas y pintaban las rejas de las ventanas y se convertía en una macroobra cuando el riesgo había finalizado en el momento en que se habían arreglado, en que se había arreglado la parte del tejado que se estaba cayendo. Entonces, abuso siempre ha habido. ¿Qué pasa? Que en la pandemia, pues también ha habido quien ha aprovechado y ha dicho, mira, pues ahora nos viene de maravilla contratar la licitación electrónica por emergencia, ¿eh? Con lo que cuesta de implantar, tú imagínate a la empresa que nos gusta directamente ya la tenemos implantada. O lo que te comenté un día, ¿no? De unos policías que aprovecharon para comprar pistolas Taser con la excusa de que había ciudadanos que no se avenían a cumplir con las disposiciones pues de las restricciones pues de quedarse en casa y tal, como si la policía hubiese estado disparando con Taser a los ciudadanos, ¿no? Ujú. Bueno, pero eh, que se produzcan abusos no quiere decir que no realice una función importante el contrato de emergencia. Ujú. Entonces yo, por ejemplo, soy un poco crítica con el estudio que se está haciendo ahora de los contratos de emergencia para compra de material de protección, porque me da la impresión de que están poniendo el foco de la misma manera que si no hubiésemos estado en una pandemia donde la gente donde los sanitarios se nos estaban muriendo día tras día. Ujú. Entonces, estaba claro que no se podía acudir al mercado normal, digamos, porque estaba desabastecido de ciertos elementos como mascarillas, guantes, etcétera. Ujú. Entonces, a lo mejor había que contactar con una empresa exportadora, con un contacto en China que pudiera exportar este tipo de material. Entonces, yo creo que si estos contratos no caben en una contratación de emergencia, pues no sé dónde caben. Eh, Creo que Claro. no se puede medir, esta situación que hemos pasado, que era tan terrible, con la misma vara que en otra situación, pues, más corriente. No es lo mismo que se rompa una tubería y que haya que arreglarla de urgencia, que vas a acudir a una empresa que se está dedicando a una empresa de obra o de fontanería, ¿vale? Que en una pandemia donde la gente se está muriendo y no hay quien te suministre mascarillas, ¿eh? Y Ujú. había que acudir a las exportaciones de China. Entonces, bueno, pues el Tribunal de Cuentas está poniendo en evidencia, bueno, se contrató con una empresa que llevaba 2 días constituida. Yo digo, bueno, ¿y? O sea, entonces, no lo podemos meter como contrato de emergencia, entonces todo lo que hagamos es nulo. Yo creo que la emergencia tiene que estar para esto. Ujú. Eh, no sé si me he explicado bien. Sí, 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 sí. Ujú. Y eso no quiere decir que una vez fue pasando la primera ola, que fue tan terrible, que estábamos Ujú. tan desesperados, pues que luego se haya continuado con la emergencia.
hasta el final, pues no me parece tampoco lógico, Sí, ¿eh? que muchas veces, hay que delimitar el tiempo de la emergencia, ¿no? Hasta cuándo llega. Claro, claro, claro. Entonces, una vez ya el mercado ya se ha recuperado un poquito, pues entonces ya no hay que acudir a la emergencia. Y si se acude a la emergencia con muchas más garantías de lo que se hizo anteriormente. Cada vez se habla más, Pilar, de lo que es la compra pública sostenible, la compra pública, bueno, pues introduciendo criterios de género, criterios sociales. ¿Realmente es posible cambiar nuestra sociedad o cómo puede influir la compra pública en establecer ciertos, bueno, pues ciertos impulsos a bueno, pues al medio ambiente, a la igualdad de género? ¿Cómo puede ayudar la compra pública en este sentido? Pues mira, yo creo que sí que es muy importante, porque aunque no se pueda hacer mucho, teniendo en cuenta que la contratación pública mueve tanto dinero, ¿vale? Alrededor del 19% del PIB, claro que es un instrumento idóneo para hacer ese tipo de políticas públicas. Por supuesto que es importante que a través de la contratación pública se pueda dar acceso al mercado laboral a personas vulnerables, a personas que están en una situación que si ya les es imposible acceder al mercado en su situación, pues imagínate ahora después de una crisis y una pandemia. Bueno, es muy importante utilizar los recursos que te proporciona la ley de contratos del sector público. Ujú. Y bueno, y hacer contratos reservados a empresas de inserción y a empresas especiales de empleo. Introducir este tipo de cláusulas cuando se pueda de incorporación de personal en riesgo de exclusión o directamente en exclusión social. Eh, intentar, eh, intentar mejorar el medio ambiente con las prescripciones técnicas en su caso, con los criterios de adjudicación, aunque no es lo idóneo, pero por supuesto que es importante trabajar los pliegos para intentar hacer este tipo de políticas públicas. Hace unas semanas te han concedido el premio Ruy de Castañeda por un artículo que, bueno, pues que has escrito sobre la compra pública de innovación. ¿Qué es exactamente esto, Pilar, de la compra pública de innovación? Pues la compra pública de innovación se puede interpretar en sentido estricto o en sentido amplio. En sentido estricto sería adquirir algo que no está en el mercado, ¿eh? Adelantarte según tus necesidades a la tecnología. Comprar la tecnología del mañana, que queda súper bien. ¿El metaverso? Y en un sentido más amplio sería adquirir innovación, esté en el Ujú. mercado o no esté en el mercado. Entonces, se puede entender de las dos maneras. Yo creo que es muy importante la compra de innovación. Igual que te he dicho que es importante introducir cláusulas sociales y medioambientales, que la administración como primer cliente de una empresa se adelante y pida algo que no está en el mercado, que va a hacer que las empresas pues eso, reaccionen, creen unos puestos de trabajo pues muchos más cualificados, se posicionen en el mercado. Es que esto hace que nuestras empresas sean más competentes en Europa y en el mundo. Eh, Te puedo poner un ejemplo ya Ujú. de hace muchos años, ¿no? Cuando se contrató el dique exterior de la dársena de Málaga. El dique, eh, ¿qué es el dique, exactamente el dique? el dique de Ah, el dique, contención. perdón, el dique, sí, es que no, sí, vale. Sí, el dique de contención. Entonces, bueno, pues si hubiesen fijado unas prescripciones técnicas como siempre se hacían, pues oye, unos bloques de hormigón de tanto por tanto, pues le hubiesen ofertado eso. Pero no, fueron innovadores y lo definieron de una forma funcional, ¿no? Querían que el dique aguantase una determinada altura de ola, con lo cual le dio la oportunidad a una empresa de presentar lo que se llama el cubípodo, que es un bloque más pequeño que además tiene unos salientes en todas sus caras y hace que cuando el oleaje es fuerte se puedan reacoplar. Y además supone que cuando haya que sustituir esos bloques, pues Ujú. se haga de una forma más eficiente, porque pesan menos,
necesitan un transporte menor, o sea, que todo influye en el medio ambiente. Bueno, pues esa contratación además hizo que la empresa pudiera exportar su producto a otros países, porque Ujú, sirvió como ejemplo, sirvió de lanzadera para posicionar a una empresa en el mercado. ujú, Entonces, es muy importante para el crecimiento económico este tipo de contratación. Y tiene además tiene, pues, hay una forma de hacerlo, muy clara, o sea, prescribiendo poco, o sea, prescribiendo es detallando poco lo que quieres, exactamente, pero sí hacerlo de forma funcional, ¿no? Decir dónde ujú, quieres llegar. Donde el precio no tiene que tener un valor muy alto, porque tú lo que quieres comprar no es lo más barato, es algo innovador. ujú. ¿Y qué papel juega todo este nuevo ecosistema, económico, ¿no? De las criptomonedas, de, bueno, pues los Bitcoin, etcétera? Y qué si nos estamos preparando en las administraciones públicas para este nuevo escenario que, bueno, ya lo tenemos aquí, ya hay algún país, no sabemos cómo saldrá la prueba, como El Salvador, ¿no? Que ya ha adoptado las criptomonedas. En todo este nuevo ecosistema económico y digital, ¿cómo lo vamos a afrontar, ¿no? En los próximos años desde las administraciones públicas, tal y como está la situación ahora? Pues yo creo que lo vamos a afrontar de una forma lenta y mal, Nada porque nuevo. siempre somos los últimos en acoplarnos a la novedad. No, Ujú, pero en serio, sí que, por ejemplo, el blockchain se ha estado ya utilizando en contratación pública y parece que va a proporcionar una seguridad mayor a la que ya proporciona la licitación electrónica, que ha sido un gran logro en contratación pública y ha evitado pues una parte de las malas prácticas que podían haber. Entonces, el blockchain va a tener también un papel importante en la contratación pública. ¿cuáles serían, y ya para terminar, Pilar, los 3 retos o 3 desafíos que tenemos en la contratación pública en lo que respecta, bueno, pues a todo lo que tiene que ver con la lucha contra el fraude y la corrupción, ¿no? ¿Cuáles serían, según tu punto de vista? Pues a ver, mucha mentalización, formación al respecto, lo que hablábamos antes de los conflictos de intereses, que hay que tenerlos muy en cuenta. Eh, Mejorar la licitación electrónica con lo que hemos estado comentando también, con el blockchain, con cualquier innovación, ¿no? que pueda hacer que cada vez sea más clara, más transparente y trazable la contratación pública. Aunque no lo es todo, pero siempre ayuda, ¿eh? Siempre ayuda a prevenir el fraude. Ujú. Y, bueno, pues un mayor control de la ejecución de los contratos, que en este país lo hemos dejado siempre, nos hemos volcado mucho en la adjudicación, pero luego en la ejecución del contrato, pues lo hemos dejado pues un poquito de lado. Pues Pilar, muchísimas gracias por todas estas, bueno, pues estas recomendaciones donde tenemos que poner el foco, ¿no? En las administraciones públicas. Gracias por, bueno, pues por participar en este espacio de la Agencia Valenciana Antifraude y darnos toda esta, bueno, pues tu visión sobre lo que es la contratación pública en nuestras administraciones públicas. Pues muchas gracias, Amalia, yo estoy encantada. Pues gracias a todas las personas que, bueno, pues habéis escuchado este Diálogos de la BAP y también os emplazamos y lo tendréis en las notas tanto de este podcast si lo estáis escuchando como de esta grabación si la estáis viendo a través del canal de YouTube. Bueno, pues os dejaremos también el artículo que nos dejó en el blog de la agencia Pilar Batet también, bueno, pues para que podáis leerlo y profundizar en alguno de los aspectos que ya nos ha mostrado hoy. Muchas gracias, Pilar, y un saludo a todos. Un saludo.